Bueno, gracias por venir. Yo creo que este taller les va a servir mucho porque, pues, por ejemplo, el otro día le hice una mock interview a un chavo que va a tener entrevista a Explorer el lunes y ya se darán cuenta porque vamos a hacer ejemplos, ¿no? Y le está haciendo la entrevista y primero dejé que él la hiciera como él sabía. Y logró resolver bien el problema, pero no siguió los pasos que debió haber seguido para poder resolver el problema. Entonces, eso hubiera sido ¿sabes qué? No tienes la oferta. Pero nosotros vamos a hablar sobre esos pasos que tenemos que seguir para poder hacer bien una entrevista. Una entrevista técnica es muy sencilla relativamente en sentido de casi todos los problemas. O sea, cuando haces muchos problemas llega un momento en el que simplemente ya sabes qué es lo que tienes que hacer o como por qué camino irte. Entonces, entre más problemas hagas, más fácil se te van a hacer las entrevistas. Y si sabes cómo resolver el problema, también, o sea, la parte técnica va a ser fácil. Y nosotros ahorita vamos a hablar sobre cuál es el proceso a seguir para poder resolver un problema. Porque hay, o sea, son pasos como muy definidos que hay que seguir. Y ya, pues hay diferentes tipos de entrevistas, dependiendo de la empresa también. Por ejemplo, en Microsoft están las entrevistas para Explorer y para Software Engineer Intern, ¿no? Entonces, para Explorer, ¿cómo funciona? Es que primero es una llamada o presencial, puede ser presencial también. Ay, ¿qué hice? Ay, admitir. Sí, entonces con Microsoft es una primera entrevista y en base a esa entrevista deciden si te mueven a la segunda ronda. La segunda ronda, que también es la ronda final, es un proceso de 3 entrevistas técnicas. Y si pasas esas 3 entrevistas técnicas, pues ya te dan la oferta. Durante esta primera entrevista con el Explore Program, puede ser técnica o puede ser de behavior. Entonces, hay diferentes tipos de entrevistas. Existen las preguntas de behavior, las entrevistas técnicas, las entrevistas de diseño y las entrevistas de testing. Usualmente suelen ser de técnicas y un poquito de behavior. Casi no me ha tocado ver de diseño ni de testing. ¿Qué es una pregunta de diseño? Como que yo les dijera, quiero que diseñes un sistema de elevadores, ¿no? Así bien ambiguo. O que te dijera, quiero que pruebes una calculadora. Entonces, o sea, ¿cómo pruebas una calculadora? Están las de behavior, que pues es para conocerte más, como de, platícame un poco sobre un proyecto en el que hayas trabajado y entonces, no sé, tú hablas de alguno de los proyectos de tu resumen o de, platícame algo que hayas hecho mal trabajando en equipo. Entonces ya lo dices, hice esto mal, pero lo solucioné así, esa, o tal vez en ese momento no lo solucioné, pero en este momento lo haría de tal y de tal manera, ¿no? Entonces, esas son las preguntas de behavior, como ver cómo eres trabajando en equipo, porque a fin de cuentas las personas que te entrevistan puede que lleguen a ser tus compañeros de equipo, entonces pues también ellos quieren saber que eres una buena persona con la que se puede trabajar. Y bueno, yo creo que esta sesión la vamos a enfocar más a la parte técnica. Lo que vamos a hacer ahorita es, Jorgito me va a entrevistar y voy a resolver ese problema mal. Y ustedes tienen que decirnos qué es lo que pasó mal, ¿sí? Dejen, comparto pantalla. Bueno, dejen. Jijiji. Jorgito. Pensé que ibas a compartir un texto. Ya. Pantalla, ¿no? ¿Eh? ¿No estoy compartiendo pantalla? No, sí. Ya sabes. Uh-huh, sí. Bueno, entonces te voy a dar un string y tú me tienes que regresar cuántas palabras hay en ese string. Ok, entonces, ¿como una oración me vas a dar? Sí, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Así? Sí. Ok. Entonces este va a ser mi string, ¿no? Y, por ejemplo, aquí entonces te tengo que decir cuántas palabras hay, ¿verdad? Sí.
Así es. Entonces, aquí la respuesta es 3, ¿no? Porque hay 3 palabras. Ujú, así es. Ah, ok. Bueno, entonces, como yo lo haría sería... pues, itero en el string y cada vez que veo un espacio, le sumo a uno a un contador y al final le agrego uno extra. Entonces, eso es lo que te doy. ¿Sí? Ok, Bueno, voy a pasar a programarlo. ¿Sí? ok. Entonces... ok, voy a iterar en mi string por letra en S. No es letra, vamos a decir carácter. Y dije que iba a tener un contador, ¿no? Entonces voy a decir, ok, PS es igual a un espacio. Entonces le voy a sumar uno al contador. Y al final le sumo otro al contador. Y imprimo la respuesta, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Sí, listo. Ok, sí. Sí, parece bien. Muy bien, ahora, ¿ustedes qué creen que pasó mal en esta entrevista? A ver, hubo muchas cosas mal, entonces, más o menos, ajá, ¿qué dirían? No sé, tal vez como las variables, tal vez. ¿Qué Pues tienen las variables? Debió preguntar más cosas a cuestión del problema. sí. ¿Cómo? Ujú. Pero como qué preguntas hubieras hecho tú a lo mejor o qué crees que tenían mal las preguntas. No lo sé, puede ser. No, es que símbolo. La verdad no lo sé. Siento que debería hacer más preguntas, pero no se me ocurre cuáles. Pues. Ok. ¿Algún otro comentario? Vamos, vamos. También Sí. es cierto preguntar cuál es la solución, que si esa es la solución más óptima o si hay una mejor. Ok. Yo solo sentí como que estabas dudando demasiado, pero no sé si eso sea lo que se debe hacer en una entrevista o no. ¿Dudando o durando? Dudando, como de que pues preguntabas, entonces tengo que hacer esto y te contestaba que sí. Pero no sé pues si se debe hacer eso o no. Ok. Ujú, sí, está bien. ¿Qué más? Vamos, vamos. El hecho de que lo hayas hecho en español. Bueno, o sea, O sea, normalmente sería en inglés, pero obviamente lo haría en inglés si fuera en inglés, ¿no? sí, ahorita más que nada por conveniencia de más rápido. Pero sí. Vamos, vamos, sí se puede. Hay muchas cosas. ¿No? Ahí la dejamos. ¿Yo juego? Sí. No preguntaste por edge cases, asumiste cosas. Ujú. ¿Qué otra cosa? Pues sí, ese es el más general de todo. Contador, no, el contador. En una entrevista real no hubieras podido probarlo. Sí. Pues sí, hubo muchas cosas mal. Yo creo que entonces ahorita hay que hacerlo bien, entonces para que vean la diferencia y después vamos a hablar sobre cuál debe ser el proceso para resolver un problema. ¿Sí? Entonces, a este lo voy a dejar. Es como... Luego ando cambiando de idioma del teclado y ya no sé ni cuál tengo.
No, hombre, bien internacional. Bien. A ver, Jorgito, otra vez. Ok. Vas a recibir un string. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y tienes que regresarme el número de palabras que hay en el string. Ok, entonces, ¿tiene que ser una función? Sí, puede ser una función que me regrese el número, un entero. Ok, tengo que regresar un entero. ¿Este string puede estar vacío? Por este caso, supongo que no. No es vacío. ¿Y me puedes dar un valor que sea nulo adentro de mi función? No, pero por ejemplo, a pesar de que no está vacío, podría ser que solo tengas a lo mejor una letra y una letra no se consideraría una palabra, ya dos sí. Ok, entonces una limitante es que para que sea considerada palabra tiene que tener mínimo tamaño de 2. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las palabras que sí son de una letra? No lo cuentes como palabra, nada más. Ok, entonces mínimo tamaño 2. Ok. ¿Qué es una palabra? O sea, ¿qué debo contar como una palabra? ¿Qué pasa si veo 5 puntos? Como 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso lo cuento como palabra? No, en este caso, piensa que sí te voy a dar palabras, o sea, como caracteres del abecedario. Ok. ¿Y cómo están separadas las palabras? ¿Tienen algún formato especial como CSV o algo así? No, solamente en este caso supongo que solo serían espacios, saltos de línea y tabuladores, supongo. Espacios, saltos de línea, tabuladores. Uh-huh. Ok, perfecto. Pues entonces lo que se me está ocurriendo ahorita así rápido, ¿puedo usar funciones de Python especiales o no? No puedes usar funciones. Ok. Entonces lo que se me está ocurriendo es que tal vez dentro de... Puedo hacer esta función y necesito un contador, obviamente, para contar cuántas palabras tengo y al final voy a regresar ese contador. Pero, ¿qué voy a hacer en el proceso? ¿Cuándo voy a decidir que estoy leyendo una palabra? ¿No? Esa es la cosa. Entonces, también creo que voy a necesitar otra variable que sea el tamaño de la palabra so far, ¿no? Entonces, voy a tener esta variable y mientras vea algo que no es un carácter, perdón, que no sea un espacio, voy a empezar a aumentar ese contador. Y cuando llegue a un espacio, hay dos casos, que llegue a un espacio o que llegue al final de todo, ¿no? Entonces, en el caso de que llegue a un espacio, voy a ver cuál fue el tamaño que tenía y si es mayor o igual a 2, entonces le sumo 1 al contador, ¿no? Ok. Igualmente, cuando llego a un espacio, reinicio el contador auxiliar. Y finalmente, cuando termino todo el string, checo ese contador auxiliar para ver si tiene algún número. Y si sí, si es mayor o igual a 2, también se lo sumo al contador original y después ya retorno el contador. Okay. La complejidad espacial de esto sería big O de n y no estaría, la memoria que estaría usando sería constante. Ok, sí, suena bien. Ok. Bueno, voy a pasar a programarlo. ¿Quieres que le ponga un nombre en especial a la función? Pues contador palabras o algo así está bien. Entonces dijimos que iba a recibir una oración, ¿no? Sí. Yo dije que iban a necesitar dos contadores. Un contador palabras, que lo voy a inicializar en 0, y también voy a necesitar un contador auxiliar. Contador auxiliar. Este lo voy a empezar en 0. Entonces voy a empezar a iterar en mi oración. Para cada carácter, bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero checar? Bueno, primeramente voy a checar si yo soy un carácter. Entonces, entonces me dijiste que solo iba a haber letras del alfabeto y espacios, ¿verdad? Sí, y saltos de línea y tabulador. Saltos de línea, entonces
Más bien, entonces, si el carácter no es... Yo creo que por facilidad lo voy a hacer... Más bien, si el carácter no es un espacio o el carácter no es un salto de línea o el carácter no es un tabulador. Entonces, ¿qué pasa si no es uno de estos? Significa que es un carácter, o sea, significa que estoy en una palabra. Entonces, al contador auxiliar le voy a sumar 1, porque actualmente puedo decir que estoy en una palabra, ¿no? Entonces, en cualquier otro caso significa que es un espacio, o un salto de línea, o un tabulador, ¿no? Entonces, aquí voy a checar si contador auxiliar es mayor o igual a 2, y si sí, lo que voy a hacer, voy a decir que contador palabras le voy a sumar 1, y aparte lo que voy a hacer es contador auxiliar tengo que regresarlo a 0, ¿no? Y de hecho esto no necesariamente es aquí, esto tiene que ser afuera, porque siempre que llego a un espacio tengo que convertirlo a... Tengo que reiniciar ese contador, ¿no? Entonces, después de que termino de iterar en toda la acción, tengo que checar si me quedó algo en el contador auxiliar. Entonces, si es mayor o igual a 2, simplemente le voy a sumar una palabras. Contador palabras más igual 1. Y al final de mi función voy a hacer el return de mi contador de palabras, ¿no? Entonces, esa sería mi función. Me gustaría ir por este ejemplo para ver si funciona. Entonces, aquí voy a recibir la oración de hola, ¿cómo estás?, ¿no? Tengo mis dos contadores en ceros, entonces voy a empezar a iterar para cada carácter de mi oración. Entonces, estamos en la posición 0 en H. No es ninguno de estos, entonces le voy a sumar 1 a este contador auxiliar. Estoy en la O, no es carácter de esos, le sumo otro. Estoy en la L, le sumo otro. Estoy en la A, le sumo otro. Ay, ¿por qué puse 4? Entonces, ahora ya estoy en un espacio, entonces va a entrar a este caso, ¿no? Entonces, contador auxiliar es mayor o igual a 2. Sí, significa entonces que tengo una palabra, le voy a sumar 1 a este, ya tenemos 1, y voy a reiniciar este a 0. Y entonces otra vez empiezo a iterar en cómo. Al final aquí vamos a tener 4, voy a llegar a otro espacio, le voy a aumentar otro contador de palabras, este se vuelve 0 de nuevo. Al final estas va a terminar con 5 y va a salir del for porque va a terminar. Entonces vamos a checar el contador auxiliar, si es mayor o igual a 2, entonces le voy a sumar 1 al contador de palabras. Y al final vamos a regresar este 3, ¿no? Que sería la respuesta que queremos. Sí. No. Está bien. Entonces dijiste que la complejidad de eso era ON, ¿verdad? Sí, porque solo voy a iterar una vez para cada carácter de mi string. Y no estoy usando memoria extra. Mis dos variables son constantes. Ok, perfecto. Ya. Entonces se notó una gran diferencia, ¿no? En cómo resolvemos el problema. Entonces, preguntar más cosas. Bueno, antes que nada, yo quiero decir que yo cuando me llevaron, yo tuve mis entrevistas de Explorer, tuve mi primera entrevista en el ITESO y luego me llevaron a hacer 3 entrevistas técnicas y mi primera entrevista, de hecho, fue contar las palabras de un string. Entonces, lo que están buscando pues es ver como todo el proceso que estás pensando, ¿no? No quieren ver que asumas cosas. Porque la primera vez yo asumí todo. O sea, que una palabra estaba separada por una coma. ¿Qué pasa si estaba eso? O si hubiera habido puros espacios, yo hubiera contado un montón de palabras, ¿no? Y pues no es así. Entonces, en general el proceso para resolver una entrevista es, te van a dar siempre un problema muy ambiguo, así bien ambiguo, con la menor información posible, con el propósito de que tú investigues más, ¿no? Entonces, te dan el problema y tú vas a hacer preguntas, así, chingos de preguntas, un montón de preguntas, precisamente porque es un problema ambiguo y tú quieres saber qué es lo que tienes que programar hacia detalle, porque si tienes claro qué es lo que tienes que hacer, en sí la parte técnica es medio trivial, ¿no? Pero ¿qué pasa que estás programando y te pones a pensar en los edge cases? Pero ¿qué pasa si es un valor nulo? ¿Qué pasa si tengo muchos espacios, no? No, eso ya lo tienes que tener planeado desde antes, ¿sí? Entonces, es hacer preguntas para poder entender bien el problema y después vas a dar soluciones que se te ocurran, siempre pensando en voz alta, ¿no? Siempre hay que pensar en voz alta. Al momento de dar soluciones, siempre
tienes que dar la peor solución que se te ocurra. O sea, no la peor, sino la más compleja. Y si son del primer semestre, pues esto lo irán agarrando de poco a poco, que se suele llamar la solución de fuerza bruta. Por ejemplo, no sé, si tengo una array de números y te digo, quiero saber si hay dos números que sumados me den X valor, pues entonces dices, pues hago todas las combinaciones posibles de pares y veo cuál me da la suma que quiero, ¿no? Entonces esa es la solución de fuerza bruta, porque estás multiplicando, viendo todo por todo. Y después de que das la solución de fuerza bruta, se puede ir optimizando, se puede ir mejorando. Y es importante decir que el entrevistador no está ahí para juzgarte. Yo creo que todos los que hemos entrevistado hemos tenido muy buenas experiencias con los entrevistadores. Es como estar con un amigo resolviendo un problema. En verdad está muy divertido, y aparte ellos quieren ver que lo hagas bien, porque saben que estás nervioso. Entonces ellos también te ayudan durante el proceso. Si tienes dudas, cualquier cosa, le dices, oye, pero no estoy seguro de esto, ¿tú qué opinas? O de, oye, sé que esta solución no es nada óptima, es la de fuerza bruta, pero ¿por dónde crees que podría ir para optimizar esto, no? Entonces, después de que ya es tu solución de fuerza bruta, vas buscando cómo ir optimizando, ¿no? Entonces, ya aclaraste el problema, ya aclaraste los edge cases, ya diste una solución, y cuando hay una solución que ya se ve bien y que el entrevistador y tú están de acuerdo en que deben ir por ese approach, entonces ya sigue la parte de programar, ¿no? De hecho, estaría bien que para cada solución dijeran cuál es la complejidad espacial y de memoria. Básicamente, una complejidad se usa para medir qué también hace un algoritmo, como cuál es la eficiencia de un algoritmo, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio donde eso se va a notar más, y les vamos de todos modos a pasar, yo creo que unos recursos para que puedan ver lo que es la complejidad de un algoritmo, porque es importante. Si no, ¿cómo se mediría qué solución es mejor que otra, no? Y después de esto ya sigue la parte de programar, ¿no? Entonces, suelen ser funciones, vas a hacer una función y vas a retornar un valor. Y esto, pues para resolverlo, es lo que les decía, tienen que hacer muchos problemas y pues les va a venir la solución a la mente, ojalá. Entonces, a la hora de estar haciendo el código, ustedes tienen que estar hablando lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. No nomás estar programando y, ya lo acabé, ahí está. No. O sea, tenemos que enseñar qué es lo que está pasando en nuestra cabeza. Si no, pues, ¿cómo van a saber? Y también asuman que el entrevistador, por ejemplo, puede ser que ustedes estén programando en C++ y puede ser que él nunca haya usado C++. Entonces, también si van a usar, por ejemplo, alguna cosa muy específica de C++, igual digan, pues esto es por esto de C++ o cosas así. Sí, porque, o sea, la habilidad más importante en cualquier empresa es la comunicación. Si creen que por ser desarrolladores vamos a estar en nuestras computadoras y ya, no, hombre, nos la pasamos haciendo juntas, hablando, presentando, debatiendo, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezan a hacer el código, van hablando sobre él, lo van haciendo. Y bueno, a mí me gusta primero pensar en qué variables voy a necesitar. Entonces, primero declaro todas las variables que voy a necesitar y luego ya hago como la parte importante. Como aquí, ¿no? O sea, declaramos las variables, hicimos el proceso y regresamos el resultado, ¿sí? Entonces, ya que terminan de resolver eso, depende también de la entrevista, del tiempo, etcétera, etcétera, pero le dicen a su entrevistador, oye, me gustaría, si tenemos tiempo, me gustaría ir por probarlo, ¿no? Con un ejemplo. Entonces, agarras tu ejemplo base y empiezas a probarlo. Y si está mal, pues gracias a eso te vas a dar cuenta y lo vas a corregir. Y entonces, o sea, eso está bien, se vale estar mal, ¿no? Pero si te das cuenta y lo corriges, qué mejor. Y listo. O sea, en general, como que la parte técnica es esa. Me gustaría agregar también que en todas las entrevistas al final siempre te van a decir al principio dime un poco sobre ti. Y es simplemente tu oportunidad para demostrarle al entrevistador qué clase de persona eres, quién eres, qué haces en tu tiempo libre, no sé. Hay videos en YouTube que hablan sobre cómo dar un buen introduction speech. Y también al final siempre te van a preguntar, ¿tienes alguna duda? Entonces tú siempre vas a decir que sí, ¿no? Porque, o sea, tienes una entrevista con un ingeniero que seguro tiene un career path muy interesante, entonces yo creo que es importante que aprovechen esos 5 minutos que tienen con él para hacerle preguntas que los pueden ayudar a resolver dudas. Y en general sería eso. No sé si tú, Jorgito, o Iván tienen algo que agregar. Pues yo nada más como para contestar al que había preguntado que si estaba mal hacer muchas preguntas, pues ya creo que quedó contestado que no. O sea,
tienes que hacer la mayor cantidad de preguntas que puedas. O sea, preguntas relevantes a eso, porque, por ejemplo, en este caso es de un string, ¿no? Entonces, las preguntas podrían... O sea, ya después de que haces varios, pues ya te das cuenta de como qué preguntas podrías hacer. Pero en este caso, pues, está bien preguntar si el string estaría vacío. ¿Qué pasa si a lo mejor eso, ¿no? Que tenía una letra o cómo se va a separar. En un array, por ejemplo, problemas de arrays, es muy importante también preguntar, oye, ¿está ordenado? ¿No está ordenado? ¿Puedo tener valores negativos? En árboles igual, o sea, hay como ciertas preguntas también muy específicas que hacer para ciertos tipos de problemas. Entonces, igual, o sea, eso lo van a ir investigando, pero sí, hagan todas las preguntas que puedan del problema para ya que les quede como un problema muy, muy chiquito, igual como el que había dicho Diego, el de cómo hacer los elevadores. Igual es hacer un buen de preguntas, o sea, entonces siempre intenten reducir lo más posible el problema, porque eso es lo que quieren ver de ustedes como también como programadores, de que estás pensando en las posibilidades en las que puede fallar en todo. Entonces sí, hagan muchas preguntas. Les voy a pasar el libro de Cracking the Coding Interview. Ahí viene tanto parte técnica como parte behavior. Es el link de Amazon, pero igual lo pueden checar en otro lado gratis, supongo. Así que ahí está. Tal vez alguien mande el libro gratis al grupo, no sabemos. Ajá. Iván, ¿no tienes algo que agregar? Pues en general no, o sea, la entrevista, o sea, se notó el cambio. La idea es de no estén nerviosos. También algo importante, los entrevistadores son de todos lados del mundo, por lo general India o China, así que el acento pues va a costar trabajo. Pónganse a escuchar videos de YouTube o podcasts o lo que sea de gente con acentos diferentes. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque, bueno, a mí, por ejemplo, cuando fui a la entrevista presencial con Microsoft, me sacó un buen de onda el hindú que me entrevistó, porque no le entendía nada. O sea, entiendo inglés, pero su inglés no entendía y fue horrible, o sea. We're going to talk about algorithms. We're going to talk about algorithms. Sí, o sea, porque hay, por ejemplo, o sea, no son todos, ¿no? Pero hay hindús que se les entiende, pero te lo juro que no le entendía nada. Y un problema fácil, que era como saber si un número es primo, por ejemplo, lo terminé haciendo como muy mal, porque como que entre los nervios de que no lo entendía, o sea, los nervios de estar ahí y todo, o sea, sí pónganse a practicar antes también en el idioma, porque si también eso sienten que les puede afectar, enfóquense también en esas partes, pues, para evitar como pues, que vayan con todas las herramientas posibles. Sí. Y así rápido, nomás como para hablar de nuevo lo de hacer preguntas. Yo les dije el caso de cómo probarías que una calculadora sirve, ¿no? Entonces podrías decir, pues veo que sirvan las operaciones, veo que sirvan los botones, ¿no? Cosas así, pero ¿qué es importante preguntar aquí? Lo importante sería como, ¿qué tipo de calculadora, no? ¿Es una calculadora científica? ¿Es una calculadora normal, de bolsillo, de reloj? ¿Para quién es esa calculadora? O sea, ¿cuál es el usuario de la calculadora? O sea, ¿los usuarios son niños? ¿Los usuarios son científicos? ¿Los usuarios son, no sé, personas ciegas? Y si es para una persona ciega, o sea, ¿tiene braille los botones? ¿Cómo funciona la respuesta? ¿Es digital? ¿Tiene pilas? ¿Las pilas sirven? ¿Se carga con el sol? O sea, hay muchas cosas que tienes que preguntar para saber cómo lo vas a probar, ¿no? Porque no es solo, una calculadora, no es la que está en tu mente, es la calculadora que el usuario, el entrevistador va a decidir, va a usar, ¿no? O como lo de los elevadores. ¿Cómo diseñar un sistema de elevadores? Pues, no sé, tiene botones para subir y bajar, y tiene los números de los pisos y ya, ¿no? Pero, o sea, puedes hacer más preguntas, no sé, como, ¿es un elevador para un hospital de niños? Y si es para un hospital de niños, pues tú no quieres que los niños estén jugando con los botones, ¿no? Entonces, no sé, tal vez entonces que tenga colores, que tenga dibujos, no sé, un pizarrón que puedas dibujar en las paredes. Si no es para niños, ¿para qué clase de lugar es? No sé si es para un hospital en general, o sea, tiene para que las llantas de ruedas se detengan, tiene braille, no sé. Entonces, es definir para qué tipo de usuario es el producto y en base a eso se hace la prueba o se diseña, ¿no? Y bueno, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Llega un momento en el cual puedes correr tu código. Digo, sé que ahorita hiciste como
la simulación con así escribiendo al lado de las líneas de código, pero, o sea, ¿tienes un momento para correr el código? No, de hecho, nunca lo vas a correr. Solamente escribes, por ejemplo, y cada empresa hace sus entrevistas en una plataforma diferente. Por ejemplo, Google te hace hacer sus entrevistas en un Google Drive, así en un documento de Word de Google Drive. Es la peor entrevista. Odio esas entrevistas. Facebook tiene una plataforma que se llama CodePad, si mal no me acuerdo. Sí, la que usan. Ajá, y ahí puede, o sea, solamente es como un editor de texto, o sea, te marca como que te resalta la sintaxis del lenguaje. La única vez donde me han tocado correr el código es en Uber, ahí sí me hicieron correrlo, pero de ahí en más, en ningún otro lado me han dejado correrlo porque precisamente antes, o sea, tu algoritmo debería servir, ¿no? O sea, ¿por qué necesitas correrlo para ver qué sirve? ¿No? Como antes, tenemos un profesor que nos platicaba que estudió en la Universidad de Washington, Ken Bauer, que ellos escribían sus códigos en el cuaderno y cuando les prestaban los laboratorios, solo iban, lo escribían rápido y ya lo guardaban, pero o sea, ya sabían que funcionaba porque lo estuvieron haciendo y lo estuvieron probando. O sea, no necesitas estar, a ver, déjale hago esto a ver qué pasa, ¿no? O sea, tú tienes que saber que va a funcionar. Sí, digo, tampoco te presiones por si de repente ahí en el drive se te olvidó el punto y coma o esas cosas, o sea, eso sí no hay problema, ¿no? En sí es como la lógica. Sí, los detalles mínimos no se fijan, o sea, que, tuviste un error de dedo, puntos y comas, o, no compilaría porque pues, en Python el tabulador son 4 espacios y tú pusiste nomás 3. O sea, no... Sí, lo que te revisan es el algoritmo, que tengas lógica, pues, al final del día. Y que sepas comunicarte, todas esas cosillas. ¿Algo más? Lo que sea. O sea, ¿y las preguntas suelen ser así como estas? O sea, ¿qué tan difíciles son, pues? Depende mucho de la empresa y el puesto al que vas. Yo creo que ahorita vamos a dar un ejemplo de, al menos por ejemplo, como tipo Microsoft, de cómo sería para Explorer y a lo mejor cómo sería para Sui. No cambian mucho, tanto, pero sí cambia un poquillo. Sí, te digo, esta me la preguntaron en Seattle, en la ronda final de Explorer. O sea, y varía, o sea, tú haces ejercicios de LeetCode. LeetCode es para mí la mejor plataforma que hay. Mientras hagas ejercicios vas a ver que no vas a tener ningún problema. No te preocupes por la dificultad. O sea, a fin de cuentas yo esperaría que vas a disfrutar resolver estos problemas y que no solo es una talacha para poder conseguir un trabajo, ¿no? Deberías de divertirte haciendo estos problemas. Y si le meten desde ahorita que están en primeros semestres, sería muy bueno porque, o sea, yo estoy en noveno y les creo que hay gente de mi generación que ni siquiera sabría cómo hacer una entrevista, ni siquiera sabría cómo resolver problemas sencillos como el próximo que vamos a resolver. Entonces es práctica. Ahorita, el que vamos a hacer ahorita también, ese lo preguntaron, por ejemplo, en Explorer. Yo tengo una pregunta. ¿El lenguaje con el que se programa, que te preguntan, te dicen que cualquiera que tú sepas o tienes que preguntarle? No, es en el que quieras. Es que a fin de cuentas el lenguaje es irrelevante en la vida profesional. Un día vas a llegar a un trabajo y, ¿sabes qué? Quiero que usemos Golang para este proyecto. Y pues está bien, o sea, simplemente es aprenderte la sintaxis, ¿no? La lógica es la misma. El lenguaje es irrelevante. Sí, a varios, por ejemplo, creo que al menos Diego, yo y unos cuantos más, por ejemplo, usamos C++ y otros Python, porque pues Python, por ejemplo, está sencillo como para explicar en entrevista. O sea, porque pues, está limpio todo, pero ajá, o sea, lo podrías programar en lo que sea. Sí, en lo que quieras. Sí, gracias. Va. Si quieres hacerlo en ensamblador, está bien. Sí, más o menos, sí, en ensamblador. MATLAB. ¿Alguna otra duda? En Excel. Lo que recomiendan es como que hacer los ejercicios y practicar y más o menos pues ver todo así como tú le hiciste, de estar viendo todas las variables, todas las posibles soluciones y pues ya él le preguntan de que hago esto, hago lo otro y todo eso. Sí, precisamente. Sí, o sea, incluso lo vas a hacer inconscientemente cuando empieces a hacer ejercicios, porque de seguro vas a hacer un ejercicio y vas a ver que no te vas a salir y vas a decir ¿por qué? ¿No? Entonces, yo creo que entre más ejercicios hagas, vas a ver qué tipo de cosas son las que se te olvidan y solito como que empiezas a agarrarle la onda. Mira,
si es como este tipo de problema, entonces tal vez si tengo un valor negativo no me va a funcionar esta solución, ¿no? Entonces, práctica. O sea, ni siquiera tanto. Puedes hacer 2 ejercicios de LeetCode al día. O sea, con 2 ejercicios al día está súper bien. De verdad, súper bien. Y aparte, por ejemplo, de los de LeetCode, o sea, a mí lo que me gusta hacer es hacerlos. Si los pude hacer así, pues más o menos en unos 15 minutos tal vez, o 20, tal vez menos. O sea, depende del nivel del problema. Aunque lo haya podido hacer, ve la solución de la demás gente para ver si tú hiciste la correcta o qué podrías mejorar, o tal vez lo solucionaste, pero no fue la mejor. Entonces así te vas dando ideas de pues cuáles son mejores, peores, que seguramente se van a poder aplicar a otros. O si te llegaste a trabar mucho en uno, que no sé, igual depende el nivel del problema, pero tal vez si ya llevas más de media hora y a lo mejor era un problema fácil o no sé, ya en ese caso, bueno, yo diría que es mejor, entre comillas, o sea, dejarlo e ir a ver la respuesta, pues. Ir a ver, pues, cómo se soluciona y ya dices, bueno, pues ya vi cómo, pero no lo vayas a dejar y no vayas a ver la respuesta, pues, o sea. Y así vas a ir avanzando más rápido porque tampoco te vas a quedar aquí 1 hora en un problema que de plano no podías hacer. Entonces, sí, también hay muchos youtubers. Hay uno que a mí me gusta mucho. Les voy a pasar los canales al grupo de talleres. Y me gusta ver sus videos porque tú mismo vas viendo cómo... O sea, este chavo se llama Nick, creo. Y hay muchos canales. Y justamente resuelven este tipo de problemas en LeetCode. Y te van explicando cómo lo resuelven, cómo piensan. Y está chido ver cómo piensan otras personas. Ahorita de hecho... El de Nick es muy bueno, lo recomiendo también. Sí, está buenísimo. Y o sea, resuelve ejercicios más complicaditos, pero los hace ver tan fácil y si es como, pues sí es cierto, ¿verdad? Se puede resolver así. Me hace sentir tonto. Sí, te hace sentir tonto. Que tu solución era cada un diccionario, una hash table, ¿no? Y él así como, en un for, ¿no? Ahí igual les envié el repo, creo que es el último link. Si alguien se llegó a meter después, se los vuelvo a mandar. Ahí, o sea, ese es nuestro repo que tenemos varios problemas. Igual, si los quieren solucionar, ahí nosotros se los revisamos. Igual en el README abajo viene una sección de recursos con pues, el libro de Cracking the Coding Interview, los canales que dijeron, varios por si lo quieren checar al rato o ahorita. Oye, y en la entrevista preguntaste si podías usar como funciones muy específicas del lenguaje de programación que estabas usando. O sea, por lo regular, ¿qué recomiendan ustedes? O sea, los problemas de LeetCode y todo eso, ¿programarlos con funciones o no? Yo digo que no utilices nada. O sea, hay cositas que yo creo que sí puedes usar, como la función de min, de max, absolute. O sea, esas cositas que son como triviales. Pero aquí, por ejemplo, si hubiera usado el split, o sea, eso prácticamente te resuelve mucha parte del problema, ¿no? Entonces, o a lo mejor en un array que uses la función sort, deberías de preguntar antes, o sea, depende del problema, pero generalmente no las usas. Sí. O sea, también depende del problema. Si el objetivo, o sea, básicamente fíjate el objetivo del problema. Si te están preguntando, ordena el array, pues no puedes usar sort. Si te están preguntando algo mucho más complejo o diferente y tú dices, pues necesito ordenar, lo más seguro sí te van a dejar, pero pues preguntas nomás por educación, ¿no? Sí, o sea, si son cosas sencillas, no las usas. O si son cosas que te facilitan la vida o cosas que no están en otros lenguajes, trata de no usarlas. Y igual, como dicen, o sea, si el problema requiere que lo ordenes, no debería, o sea, ordenarlo no es lo importante. Lo importante es que viste que tenías que ordenarlo y después de que ya está ordenado le vas a hacer un proceso a esos datos ordenados para obtener la respuesta. ¿Sí? Pero sí, como dice Iván, le preguntas al entrevistador. Pero trata de no usarlo. Yo creo que si no usas todo eso, vas a agarrar buenas habilidades. Sí, generalmente no lo vas a necesitar usar, a menos que, como dicen, ya sean problemas mucho más complejos y que imagínate que necesitas hacer un binary search, pero que es una partecita de todo el problema. Ahí podrías decir, oye, puedo usar como la función ya implementada, tal vez. O como el min, igual, a lo mejor, de hecho, te piden, o sea, bueno, te pedirían sacar el mínimo número de un lugar, y si usas min, pues ya no. Entonces, o sea, sí, o sea, aún las que en teoría, como esas que parecen triviales, de todos modos pregunta, o sea, de todos modos de que, pues voy a usar esta, ¿puedo asumir que la puedo usar? Sí, bueno. Sí, o incluso si hay cosas que
si crees que no te va a alcanzar el tiempo y necesitas hacer como una cosa que te cambie tus datos, tus valores a otra cosa, puedes decirle como, oye, puedo asumir que tengo una función que este conjunto de datos, no sé, me los eleva al cuadrado o le saca la raíz. Te va a decir, sí. Entonces ya tú nomás le hablas a tu función imaginaria que hace ese proceso por ti. O sea, es válido, porque no es como lo más relevante del problema, más relevante es el algoritmo en general. Como una recomendación ahí, por cuestiones de tiempo, si cuando, por ejemplo, el ejemplo que dijo Cárdenas de la función que no es relevante al problema, si tu entrevistador te dijera que no, lo que yo recomendaría es ponla, o sea, escribe cómo se declararía la función, o sea, al cuadrado y recibo un array, y no escribas el cuerpo, déjalo aparte y céntrate en acabar tu problema principal, y si tienes tiempo, ya haces lo que te resta del otro, porque te dijeron que no. Si no, pues a tu entrevistador le quedó en claro que supiste hacer el problema principal y te faltó el otro detalle, pero pues es lo de menos de todo tu problema. Ok, va, gracias. Igual no sé si alguien más tenga una pregunta antes de pasar al otro. Ya me da un calor. ¿Nadie? Creo que todo bien. Pasamos al otro. En este canal el objetivo es como mostrar las complejidades y cómo saber que un algoritmo es mejor que otro y así. Pero igual este ejercicio lo preguntan, por ejemplo, en Explorer, por ejemplo. Entonces, sería como de nivel Explorer. Pues. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos en este, Diego? ¿Te lo pregunto? O... Bueno. Pues vas a tener 2 palabras o 2 strings y quieres saber si una palabra es anagrama de otro o permutación, que sería lo mismo. Nos voy a tener 2 strings y van a ser 2 palabras y quiero ver si son anagramas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces podríamos definir, un anagrama es que que tienen el mismo número de caracteres las mismas veces, ¿verdad? Ajá, así es. Ok, entonces, o sea, ese sería mi input, ¿no? Las 2 palabras. ¿Y qué te tendría que regresar? O sea... un booleano que me diga true or false. Un booleano que diga true or false. Ok. Y... ¿Qué me es irrelevante lo que tiene el string, ¿no? Mientras el carácter sea el mismo. Sí, sí. O sea, podrían ser, o sea, incluso podría... ¿Qué pasa si tengo esto? ¿Sería falso? Sí, en ese caso sí, pero asume que van a ser palabras sin espacios o caracteres especiales. Va, perfecto. Y también puedo asumir que siempre me vas a dar 2 strings o puede que me des algo que sea nulo. No, sí, siempre te voy a dar 2 strings. Ok. Bueno, entonces, así de rápido lo que se me ocurriría sería como... O sea, creo que esta sería mi solución de fuerza bruta. Voy a agarrar un string y voy a empezar a iterar. Entonces, voy a buscar el elemento en el que estoy actualmente en el otro string. Y cuando lo encuentre, lo borro. Esa sería una... ¿Puedo modificar los strings o no? No, en este caso no. ¿No puedo modificar? Ok. Entonces, yo creo que lo que haría sería... Empiezo a iterar en uno, entonces... Creo que tengo la H, lo voy a buscar en el otro, ¿no? O lo que haría sería crear una copia de la palabra 2 y haría eso que te estaba diciendo ahorita. Busco la letra en el otro, en mi segundo string, en el string auxiliar y la borro. Luego estoy la O, la borro. Y así, ¿no? Entonces, si al final ese me queda de tamaño 0, pues significa que ya... O sea, significa que sí son anagramas, ¿no? Porque borré cada letra presente un string en el otro. Uh-huh. La complejidad de eso
O sea, si asumimos que el tamaño de la palabra 1 es n y el tamaño de la palabra 2 es m, entonces la complejidad de esto sería, o sea, de memoria utilizaría m, porque voy a hacer una copia de mi segundo string, ¿no? Y mi espacial, mi complejidad sería, bueno, para cada elemento voy a iterar en el otro, ¿no? Entonces sería, o sea, para cada uno voy a iterar en el otro. Y aparte lo que voy a hacer... de hecho, podemos decir que va a ser n por n. ¿Por qué? Porque si simplemente el tamaño es diferente, ya puedo decir que no es anagrama, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a dejar en que es n por n, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que es n por n. Pero aparte, ¿cómo eliminaría el carácter, no? O sea, el carácter puede estar en cualquier parte del segundo string. Puede estar al principio, puede estar a la mitad, puede estar al final. Entonces, la función para borrar un carácter también es n. Entonces, sería n por n por n. Entonces sería n al cubo esta solución. El último n viene de recorrer para borrar, ¿no? Sí. O sea, si pudiera usar la función de pop de Python, esa función te borra el carácter en cierta posición y cobra n también. Ok. Entonces, porque tiene que quitarlo y tiene que recorrer todos. Entonces sería n al cubo, ¿no? Pero pienso en otra solución. Si tienen el mismo tamaño y queremos ver si tienen los mismos caracteres. Bueno, también se me ocurre que podemos ordenar los dos strings y simplemente ver si son iguales. Entonces, si son iguales, regreso verdadero. Si no son iguales, regreso falso. Uh-huh. La complejidad de eso, pues depende del sort que use, ¿no? Del algoritmo de sort. Si es que pudiera usar el de Python, la complejidad se llama teamsort, entonces sería n log n. Y si no pudiera usarlo de todos modos, yo implementaría uno que fuera n log n. Entonces al final sería n log n y de memoria, como no los puedo borrar, entonces tendría que crear copias. Sí, entonces también sería n. De memoria sería, perdón, espacial. Sí, de memoria. De memoria sería n. O sea, sería 2n porque voy a tener 2 copias de los strings originales. Entonces, sería 2n que podemos decir que puede quedar en n de memoria, ¿no? Que obviamente n log n es mejor que n al cubo. Pero creo que se puede hacer mejor. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que se puede hacer mejor. Ok. Deja pienso. Bueno, a lo mejor... Bueno, va a haber puras letras, ¿verdad? Puros caracteres. Sí. ¿Y van a estar en minúsculas? Por el momento podemos asumir que sí. Igual después podemos ver si no. Ok, entonces... Bueno, lo que se me ocurre ahorita sería hacer un array de tamaño 26. Va a ser constante. Entonces, empiezo a iterar en cada letra de la palabra 1. Entonces, en la posición correspondiente a la letra, por ejemplo, la A es la posición 0, ¿no? La B la posición 1. Entonces le sumo 1. Entonces al final de iterar en la primera palabra, mi array de tamaño 26 va a tener cuántas veces se repite cada letra. Luego, en la segunda iteración, lo que podría hacer sería... O sea, empiezo a iterar ahora en la segunda palabra y le quito 1 al elemento, ¿sí? O sea, como para ver que todos queden en ceros. Y al final de que hago eso, puedo iterar otra vez en ese array y veo si todos los elementos son 0. Y si algo no es 0, significa que hay una letra diferente en algún lado, ¿no? Entonces ahí regresaría falso. Entonces, de memoria sería constante porque siempre va a ser tamaño fijo de 26. Entonces, eso de 1. Y de espacio, perdón, de espacial, sería, iteraremos en la primera palabra, luego en la segunda, n más, y al final iteraremos en el 26, ¿no? Que sería el tamaño del array. Entonces podemos dejarlo en que la complejidad espacial sería n. Pero creo que incluso a la hora de estar iterando en la segunda palabra, como estoy reduciendo los contadores, si le quito un número a algo y llega a -1, pues significa que ya no. O sea,
en el momento en el que algo llegue a -1 ya podría regresar falso, ¿sí? Entonces, y si nada llegó a -1, puedo regresar true. Entonces, al final no tengo que iterar otra vez en el array y solo tengo que iterar una vez en cada palabra. Y eso sería todo. Y no sé si se puede hacer más óptimo. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que está bien. Creo que no se puede hacer mejor. Ok. Pues entonces voy a empezar a programarlo, si te parece bien. Sí, está bien. Entonces, ref is anagram. Y dijimos que voy a regresar palabra 1 y palabra 2, ¿no? También, ¿qué es lo que dije? Que voy a necesitar un array de tamaño 26, ¿verdad? Que va a ser contadores. Entonces, esto va a ser igual a 0 por 26. Sí, ¿verdad? Sí sería así. No, el 0 va adentro y el por 26 afuera. ¿Así? Sí. Entonces, esto me va a crear un array de tamaño 26. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a iterar en la primera palabra y lo voy a sumar a la posición que corresponde en el contador. Entonces, por carácter in W1. Pues quiero sacar la posición, ¿no? ¿En qué posición va a estar? Pues. La A corresponde a... O sea, si le quito la letra A a todo, o sea, nosotros vemos los caracteres como letras, pero en realidad un carácter es un número, ¿no? Entonces, si a cualquier carácter le resto la letra A minúscula, me va a dar la posición que corresponde. Por ejemplo, si A fuera 60 en código ASCII y B fuera 61, pues si a 61 le resto 60 me va a dar 1 y es la posición que corresponde en el array de tamaño 26, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que voy a hacer va a decir el valor ASCII de A, más bien a mi carácter, al valor ASCII de mi carácter le voy a quitar el valor ASCII de A. Entonces eso me va a dar la posición en la que corresponde. Y voy a decir que mis contadores en mi posición, le voy a sumar 1. Entonces al final de eso ya voy a tener cuántas veces se repite cada letra en contadores. Entonces ahora voy a empezar a iterar en mi palabra 2 y voy a restarle 1, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo de sacar la posición. Y le voy a restar 1. Y después de restarle 1, voy a checar. Entonces, si esto es igual a -1, pues ya, o sea, ya hay algo mal. Entonces voy a hacerle return false. Y si al final no pasa eso, puedo decir que es return true. No, de hecho... Sí. Sí, porque si no, no sería posible que no quedara algo en -1 si no son iguales todos. Algo que se me podría ocurrir aquí sería para no regresarlo adentro del for, sería a lo mejor tener una variable auxiliar que fuera como anagrama. Y al principio podemos decir que es falso, ¿no? O no, simplemente voy a decir que es verdadero siempre. Entonces, aquí si pasa esto, podemos decir... Podemos decir que es falso y que termine. Y aquí simplemente regreso anagrama, ¿no? Entonces, eso ya haría todo. Si esa sería la función, entonces, a ver, me gustaría ir por este ejemplo. Si tenemos tiempo. Entonces, vamos a tener la palabra hola y vamos a tener la palabra aló. Se me olvidó hacer algo importante. ¿Qué pasa si los tamaños de las palabras sean diferentes? Len de W1 es diferente de len de W2. Entonces automáticamente puedo hacer... ¿Sí? Entonces ahora que sí tiene el mismo tamaño, ya puedo hacer esto. Entonces, ¿tiene el mismo tamaño? Sí tiene el mismo tamaño.
Entonces, ahorita no voy a hacer todo el array, pero simplemente voy a estar escribiendo qué letra y cuántas veces se repite. Entonces, vamos a decir que ahorita es verdadero, entonces vamos a empezar a iterar en W1. ¿Escuchan a mi perra ladrar? No, casi no. Entonces, bueno, vamos a empezar a contar las letras básicamente. Entonces, H se repite una vez, ¿no? O se repite una vez, L se repite una vez y A se repite una vez. Ok. Entonces ahora vamos acá. Le vamos a restar 1 a cada letra que corresponda a las que ya tenemos guardadas. Entonces la A le voy a restar 1, a la L también. Ahí le puse 1. Entonces, como nunca sucedió esta condición, nos va a regresar true, lo cual sería cierto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahí están temblando. A ver. ¿Qué pasa si tenemos dos H's? Entonces, aquí teníamos 1, 1, 1 y 1, ¿no? Entonces, la primera palabra nos va a dar así nuestro contador. Entonces, ahora empezamos a iterar en la segunda palabra. Entonces, a la A le voy a restar 1, entonces me da 0. La L me da... Tengo 1, entonces se lo resto. A la H se lo resto. Tengo 0. Encuentro otra H, se lo resto. Menos 1, entonces vamos a entrar en esta condición y vamos a decir que es falso. Entonces esto nos regresaría falso. Y esto sería todo. Y por ejemplo, en ese caso, ¿por qué decidiste utilizar un arreglo con 26 ceros en vez de un diccionario, hashmap o algo así? Porque no, o sea, fue simplemente porque yo estaba pensando que en vez de que fuera un array de tamaño 26, incluso se podría optimizar un poco, ¿no? O sea, yo creo que podríamos meternos un poquito a bajo nivel y tal vez empezar a usar bits, porque cada entero que tenemos en nuestro array tiene 32 bits, ¿no? Entonces yo creo que tal vez podríamos hacer una optimización en vez de usar el integer, tal vez tomar menos bits, ¿no? Pero sí, o sea, también una solución pudo haber sido... pudimos haber hecho dos cosas. Pudimos haber hecho un set, ahí agregarlos... No, un set no nos hubiera servido porque un set solamente tiene caracteres, elementos únicos, ¿no? No se repiten los elementos. Entonces, puedo haber usado un diccionario y tener lo mismo, o sea, tener el contador de cada letra y al final... o sea, hacer precisamente lo mismo y hubiera sido más óptimo en espacio tal vez, no sé, depende, ¿no? Porque ¿qué tal que tuviera las 26 letras? En un diccionario tendría 2 veces 26, ¿no? O sea, estaría usando más espacio. Y con el array, o sea, ya es 26 fijo. Entonces, o sea, yo creo que depende del problema. Como solo eran letras minúsculas, creo que sirvió lo del array, pero si hubiera sido cualquier tipo de carácter, un diccionario hubiera sido la solución. Ok, sí, está perfecto. Okay. Y listo. ¿Dudas, comentarios, preguntas? No sé. Aquí lo que les queríamos como mostrar mucho es que, si se fijan, hubo 3 maneras diferentes de resolverlo con diferentes complejidades y, o sea, y podría haber más, ¿no? Pero, o sea, en sí son como las principales, que lo bueno que deberían de hacer en una entrevista es, igual como ya se vio en el pasado, de que como eso decir, bueno, yo creo que a lo mejor podría ser esto, pero la complejidad es n cuadrada, pero pues no es tan óptimo, entonces yo creo que lo podría optimizar de tal manera. O sea, comentar, no se pongan así a detallarlas al 100, pero comentar las posibles otras soluciones que hay para que sepan que no, que, o sea, que saben que hay otra, porque podría ser que les digan, ¿y cómo la harías ahora sin utilizar memoria, no? Y a lo mejor eso les cambia por completo cómo lo tienen que resolver, ¿no? También algo muy importante que, por ejemplo, ahorita Diego estuvo diciendo, que como eso de que podrían ordenar la palabra y dijo, el sort de Python es NLogN. Cuando vayan a utilizar funciones de cierto lenguaje es muy importante que se sepan qué complejidad tiene esa función, porque
podría ser que ustedes estén usando la función de Python que es en el login y a lo mejor la utilicen en otro lenguaje, no sé, C++, y resulte que ahí es, no sé, n cuadrada el ordenamiento. Entonces, cuando vayan a utilizar funciones, sí es muy importante que sepan qué complejidad tiene la función que están utilizando, porque eso a final de cuentas va a afectar a la complejidad final. Y sí, les queremos mostrar cómo puedes a veces sacrificar, entre comillas, memoria porque corra más rápido o eso en general. Pero otro ejemplo, no sé si haya dudas. Estos dos que hubo fue, por así decirlo, de nivel Explorer. Entonces, más o menos andan yendo por ahí. Podría ser de arrays, podría ser de strings, de casi. Como ver si una palabra es palíndromo. O si, por ejemplo, si tienes paréntesis, corchetes y llaves, o sea, ver que estén alineadas, ¿no? O sea, no que haya un paréntesis abierto y luego uno cerrado y que ya eso sea todo. O sea, eso no es válido. Como ver si son válidos los paréntesis, cosillas así. Sí, suelen ser más de implementación más que como algo más, como un algoritmo muy específico. O sea, sí te podrían llegar a preguntar a veces de árboles, a veces no es tan común, pero a lo mejor ya si estás aplicando para SWI o esos, ya sí podría ser mucho más probable que hasta te lleguen a preguntar de árboles, grafos, linked list o algo así, pero al inicio de Explorer generalmente va entre arrays y strings y de implementación. Igual lo mismo, eso que preguntó, que si pueden modificar los strings originales. Si los hubiera podido modificar, se hubiera podido hacer más sencillo en ciertos casos, pero igual tienen que preguntar si pueden modificar los inputs originales, cosas así. Entonces, no sé si haya preguntas o algo. Entonces, lo que nos recomiendan es saber cuánto se usaría en memoria, si es que se usaría en memoria, y las funciones, ¿no? Sí. Sí, les pasaremos, como decía, videos para entender cómo funcionan las complejidades, porque está tricky. Sí, pero sí, siempre di, por ejemplo, que tienes tu input es de 8 letras, entonces n es igual a 8, entonces pues si vas a hacer una copia de entera, pues sabes que la memoria es 8, ¿no? Va a ser igual a n, por ejemplo, ¿no? Cosas así. O sea, generalmente las complejidades de los problemas tampoco suelen ser así muy difíciles de sacar, pero igual les vamos a pasar recursos. Igual no sé si alguien tenga pregunta o algo de esto, de las de diseño, de el proceso, no sé. Y ahorita, si no hay preguntas, les quiero compartir una página que más o menos vimos hace poquillo. Está muy buena para practicar. Yo creo que estaría cool ahí que se junten y lo hagan. Les comparto pantalla. Que ya la empecemos a usar hace un ratillo. Está muy divertido. Se llama Binary Search. Básicamente saca ejercicios de LeetCode. Por si alguien no llegara a conocer LeetCode, son estos. También hay otras como HackerRank y todo, pero LeetCode se enfoca mucho como en ejercicios de entrevistas. Hay otra que se llama Codeforces, pero esa ya es más de programación competitiva. Y por ejemplo aquí le pueden picar en Problems. Y van a tener una lista de problemas súper grande de todo. Y también pueden buscar en internet una lista ya específica de ejercicios de LeetCode para practicar entrevistas, pero igual aquí los pueden ordenar porque, por ejemplo, los top de entrevistas, ¿no? Y aquí les ponen como los típicos que salen en entrevistas. Generalmente las entrevistas suelen ir ahorita para universidad suelen ir entre easy y medium, casi nunca llegan a hard. Entonces, con que puedan hacer los easy y más o menos medium, tienen mucho cubierto. Y esta que se llama Binary Search, casi todos los problemas los saca igual de LeetCode, pero esta está muy cool porque puedes hacer como torneitos con tus amigos. Entonces, por ejemplo, aquí le puedes poner que sea como un concurso de 4 preguntas, por ejemplo, de que entre easy y medium, y puedes elegir por tópicos, de que quieres practicar algo en especial o por compañías, de que supongo Microsoft, ¿no? Y le das Create Room y te va a preguntar ejercicios de LeetCode que ya
que gente ha dicho que le salió en entrevistas, entonces como que te puedes ir dando una idea. Entonces aquí se podría unir otras personas. A ver, si quieres te paso el link, Diego, como para que... sí. Pero esto está súper divertido, la verdad, para practicar, porque no sé, no te sientes como tan solitario al estar practicando. Entonces, sí, aparte. Ahí te envío el link. Digo, igual, o sea, es como cada quien quiera ir practicando, la verdad. O sea, puede ser que te guíes más con otra u otros recursos así, pero en general, cada quien, y pues, por ejemplo, ya hay un Start, y te va a ir dando los 4, o sea, te puedes ir pasando a uno u otro, y aquí ya los puedes ir haciendo, pero está cool porque cuando tú subes a lo mejor el problema, le sale a todos los demás en el chat de que lo subiste o si lo tuviste mal, pues sale que lo tuviste y así, pues puedes ir viendo cómo les va a los demás. Entonces está muy divertido para practicar así juntos y ver quién acaba primero y todo, como que te motiva. Y aparte pues los agarra al azar, que yo siento que eso es algo que está muy bien porque practicar como tal de un solo tema, pues sobre todo para entrevistas siento que pues no conviene tanto porque pues, te podrían preguntar de lo que sea. Entonces... Yo diría también que estudiaran programación orientada a objetos desde ahorita. Es importantísimo, así en todo en la vida, programación orientada a objetos yo creo que es lo más importante para que lo estudien. Porque quién sabe quién les va a dar esa clase. No sé. Preguntas. ¿Hay alguna empresa o algo por el estilo que, no sé, que deje ejercicios más difíciles, o sea, nivel medio, o pues puede tocar de lo que sea? Usualmente las empresas, o sea, cuando aplicas para Software Engineering Intern, sí son tipo medio. Y las de FU y eso pueden ser fácil o medium. Y las de full time, ahí sí ya tan cañonas. Sí, me imagino. Pero digo, ahorita para nosotros que vamos como en plan, pues, Explorer, pues, fácil, sí. medio. Sí, tienen muchas oportunidades, créanme. Bueno, no sé, o sea, yo me acuerdo, creo que tal vez Iván comparta este pensamiento y yo creo que todos los que han sido interns lo comparten como... Yo la primera vez que fui, o sea, yo tenía miedo, como, no manches, o sea, voy con gente que ha estudiado en Stanford, de Harvard, del MIT, ¿no? Y ellos van a estar conmigo. Y no manches, pues yo no sé nada a comparación de ellos. O sea, y te das cuenta de que sabemos un chingo y que verdad, o sea, lo que vemos en la escuela es bastante y que tenemos las habilidades necesarias para hacerlo bien e incluso mejor que ellos. Confirmo totalmente. Sí. Y yo les diría que, bueno, a mí me sirvió mucho porque cuando entré cuando entré a la carrera no sabía nada. Y, por ejemplo, Diego a veces me ponía ejercicios de... O sea, ya cuando a lo mejor llevaba un mes de saber a programar, me ponía ejercicios de estructuras de datos. Y, pues, en sí no lo sabía cómo resolver programados, pero ir teniendo contacto también con estructuras de datos desde temprano, aunque realmente no sepas implementarlas o lo que sea. A mí me ayudó mucho porque... pues como que ya vas conociendo los términos, cómo usarlas todo, y para cuando ya llegues, por ejemplo, a la clase de estructura de datos, o sea, va a ser algo que ya viste casi hace un año y va a ser como súper sencillo. Entonces, también meterse como a conceptos, entre comillas, avanzados desde temprano, aunque no los entiendas, el simple hecho como de conocer, pues, las bases o algo, también, a mí me ayudó mucho. Sí, mandé lo que tienen que saber. O sea, con esto yo creo que es bueno para empezar. Los diccionarios, no manches, te ayudan a resolver. Diccionarios, una hashtag. Este fue ahí. Sí. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Recomiendan tener un conocimiento profundo de un lenguaje o diversificarse? ¿Estás en primer semestre? ¿En qué semestre estás, perdón? No puedo. No, yo ya soy viejón. ¿En qué semestre vas? No, ya voy al último. ¿Sí?
Pero yo no te conozco, pero... ¿O sí? ¿No es de Guadalajara? No. No sé, depende. O sea, yo creo que eso es muy relativo de acuerdo a lo que quieres hacer. De hecho, tú que ya estás por graduarte, checa este programa que se llama... Uy, espera, dame un segundo. ¿Cómo se llamaba, Jorgito? Sí sabes de cuál estoy hablando, ¿verdad? ¿El de la CIA? No, a ver, denme un segundo. Caray, ¿cuál? ¿Me lo mandaste por WhatsApp? No, es el de... bueno, ahorita lo voy a buscar y se los mando, pero haz de cuenta, es un programa para gente que ya está por graduarse y quiere entrar a trabajar a Google, pero todavía no tiene las habilidades como para entrar de software engineer. Intern de Data Analysis, de eso es de PhD. Sí, entonces, este programa de Google tiene una duración de 1 año y es para gente que ya se graduó, pero que todavía no tiene las habilidades para hacer tiempo completo. Entonces, es como un internship de 1 año que te pagan, o sea, igual te pagan viajes, hospedaje, comidas, tu salario, o sea, es un programa que está bien chido y se los voy a mandar para los que se van a graduar al grupo de WhatsApp en un ratito. Y si no lo mando, me acuerdan porque igual y se me olvida. Y lo de los lenguajes, que fue tu duda principal. Pues yo creo que no, o sea, no necesitas saber un lenguaje así de que este es mi principal, a menos que ya sepas a dónde te quieres ir. O sea, si te quieres ir a web, pues obviamente deberías de saber JavaScript y TypeScript, ¿no? Si quieres saber móvil, pues tal vez deberías saber Dart o Java o qué quieres hacer iOS, pues Swift. Si quieres hacer ciencia de datos, pues tienes que saber Python, tal vez un poco de R, no sé. A ver, entonces las preguntas del chat. ¿Alguno de ustedes sabe del link en Facebook para dar análisis? Pues mira, o sea, en Estados Unidos, alguien que se dedica a dar análisis, ciencia de datos y todo eso, son gente que tiene mínimo maestrías y de preferencia PhD. El análisis de datos no es algo trivial, es algo muy, muy complicado, que como software engineers incluso no tenemos las habilidades necesarias por más que practiquemos, porque se requieren conocimientos muy profundos. Como ahorita estoy trabajando de internet, hay uno para 2º año, pues entonces vas. Pero sí, o sea, ¿tú qué sabes de data análisis? ¿Qué sabes? Así es. No, soy primero. Sí, o sea, yo totalmente... Ok, bueno, si quieres prepararte para eso, entonces... El otro día mandé al grupo de talleres un grupo de WhatsApp que es para hacer ejercicios de Kaggle. Kaggle es una plataforma para hacer ejercicios de ciencia de datos, entonces todos los que nos interesa ese mundo de ciencia de datos estamos en este grupo y vamos a estar haciendo concursos cada 2 semanas y esa es la mejor manera de prepararte. Así que si te interesa eso, métete a ese grupo de WhatsApp. Si alguien quiere videojuegos, pues véngase conmigo. F. ¿También hay grupo o qué? De videojuegos. No, pero debería armar. ¿Salió? Va. Ahí está. En una escala del 1 al 10, que también te paguen en un Nintendo. Demasiado. Así ni te lo imaginas. Punto. Puedes googlearlo. No lo voy a decir porque este video va a ir a YouTube. Pero demasiado. Sí, eso, si alguien tiene duda más como de los interns y así, igual en el grupo de WhatsApp, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, póngalo por el chat y se los mando, pero hicimos un video con como 10 interns y full time que hablaban de todo eso y ahí hablaban más de todas esas cosas. Sí, o sea, te pagan los vuelos redondos, te pagan el hospedaje, te dan tu salario bastante grande, te dan bonos. A mí me dieron me han dado carro todas las veces que me iba allá, o sea, totalmente gratis. Bonos para transporte, para Uber, o sea, pues, hasta para entrevistarte, o sea, sin siquiera haber quedado, hasta para la entrevista final, ya te pagan todo eso. Entonces... Sí, tengo un amigo que se llama Palomino. Él estuvo de intern en Facebook el semestre pasado. No, perdón, en agosto, diciembre. Y su equipo era el equipo de ads. Entonces, pues tienen dinero, ¿no? Entonces, tenían un evento en Miami. Todo el equipo se fue a Miami una semana, que rentaron un yate, que quién sabe qué tanto. Y luego una conferencia en Singapur. También se lo llevaron a Singapur como 2 semanas. O sea...
Bueno, deja mando el grupo de Keiko. Ahí envié, si alguien quisiera, el de juegos, pero y el de abajo es el WhatsApp general, por si alguien no llegara a estar. Que ya casi somos 110. No, es que si se meten al de Keiko, por favor que sí sea porque le van a dedicar tiempo, porque no queremos un grupo con un chingo de gente que no esté participando. O si se quieren meter nomás por curiosidad, o sea, está bien, no pasa nada. O sea, en buen plan todo. Pues. Sí, en buen plan, obviamente. ¿De qué es el último grupo? ¿Cuál? ¿El de Keiko? Es el último grupo. Sí, son... Haz de cuenta que es como... Bueno, tú que ubicas Frontend Mentor, pero como si fuera de Data Science. O sea, son problemas de que te ponen... O sea, ya es como para practicar bien. Sí, como más común es, te dan los datos del Titanic y tienes que predecir quiénes vivirían y quiénes morirían. Entonces son cosillas así. Eso vamos a estar haciendo. Un libro de Data Science. Uh-huh. Entonces, igual no sé si haya unas preguntas finales o alguien se quiera quedar al final para preguntarnos algo más personal o lo que sea. Pero, o sea, en general, muchas gracias por venir. Igual, digo, no creo, pero pues vamos a dar otro el lunes por si alguien llegó tarde o quisiera volver a verlo como en vivo, si no va a estar en YouTube. Y también va a haber uno de pensamiento lógico que lo va a dar acá un campeón de física muy crack, que no sé qué va a hacer, pero yo creo que va a estar bueno. Sí, vaya, va a estar bueno. Lo va a dar Alex, es intern de Facebook y ha ido a mundiales de física. Muy, muy buena onda. Si quieren, nada más les paso el link ahorita, rápido, por si quien quiera ir se inscriba. Ese va a ser más como cómo abordar problemas, pensar diferente y así. Así que ahí se lo me metiste al de Game. No, yo no me gustan los juegos. No, ya sé, pero tenía que crear el grupo con alguien. Salir. No, hombre, los Data Science nos saben divertirse. Entonces, muchas gracias por venir a todos. Igual ahí vamos a estar dando más cursos, por el grupo vamos a estar diciendo más info. Y pues sí, gracias. Y quien quiera quedarse a preguntar algo, con gusto. Muchas gracias. 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 A todos. Yo nada más les quería decir que son unos cracks, gracias. No, a nosotros nos da mucho gusto que